Bien, les saludo una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y me siento muy contento, alegre y honrado de poder sentarme frente a ustedes una vez más para compartir las riquezas inescrutables del Evangelio de Jesucristo. La verdad que su palabra para nosotros es vida y todos estos estudios, todas estas digamos, lo que encierra la palabra, los secretos, los misterios, las vitaminas que encierra la palabra de Dios, la verdad que ese es nuestro alimento para que nosotros podamos crecer. Bueno, entonces, como decía, les saludo en el precioso nombre de Jesucristo y vamos a hablar un poco con la ayuda del Señor sobre este tremendo tema que era un misterio, ¿ya? Pero que ya ha sido revelado, ha sido desvelado. El tema ¿por qué fue a pastores? ¿Ya? ¿Por qué fue a pastores? Pero también vamos a hablar en el contexto de el mensaje de Navidad, porque estamos, ¿cierto? Estamos ya cerca de lo que el mundo va a celebrar, se está preparando, digamos, para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, pero sabemos, yo quiero decirlo inmediatamente, sabemos que esta fecha del 25 de diciembre, 24-25 de diciembre, no es la fecha realmente, hermano, en que nació el Señor, porque en esta fecha, en Palestina, digamos, en Judea, ¿cierto? Es pleno invierno, se está el invierno viniendo adelante, ¿cierto? Y hay nieve. Y entonces, y las ovejas, ¿verdad? Que no nacen en invierno, ellas nacen en la primavera, nacen en abril. Y nosotros creemos que nuestro bendito Señor Jesucristo nació en Judea, ¿cierto? Hace como 2000 años atrás, pero en el mes de marzo, abril, que es el tiempo de la primavera. Entonces, voy a leer para tener la escritura como base, como fundamento, por cierto, y vamos a hablar un poquito de ella. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, aconteció, vamos a poner aquí la Biblia, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Yo creo que también va a venir un empadronamiento, un censo, ¿cierto? Porque, bueno, nosotros entendemos quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Cada palabra que dice la Escritura es muy relevante para nosotros, es muy importante. Dice, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Noten que dice que dio a luz a su hijo primogénito, porque ella después tuvo más hijos, ¿verdad que sí? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, aunque no había lugar para ellos, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí viene algo muy extraordinario, dice, había pastores. Acuérdense que nuestro mensaje es por qué fue a pastores, porque este evento del nacimiento del Señor Jesucristo fue revelado a pastores, como vamos a ver. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor se le presentó a los pastores.
Repito, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿A quién? A los pastores, ¿ya? Dice, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el ungido, Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel. Escuchen esto, porque es muy tremendo, es muy notable. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, ángeles, los coros celestiales que habían ensayado para este evento, ¿cierto?, del nacimiento del Mesías, ya ellos se habían preparado. Por primera vez los ángeles le cantan ¿a quién? A hombres. ¿Y quién eran esos hombres? Esos pastores que estaban sobre las colinas de Judea, ¿cierto? Y bueno, entonces dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿se fueron de quién? De ellos, los pastores al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué tremenda escritura, hermanos, qué tremenda escritura, ¿cierto? Y qué bendición poder entrar un poquito en ella. Entonces, nuestro tema, ¿por qué fue a pastores? ¿Por qué este tremendo evento, yo diría de 6.000 años, de 4.000 años, disculpen, de 4.000 años de profecía? Los profetas hablaron de este tremendo evento, los salmistas, ¿cierto? David, todos ellos hablaron acerca de este gran evento, el nacimiento del Mesías, 4.000 años de profecía. Y entonces la pregunta es ¿por qué fue revelado a pastores y pastores analfabetos? ¿Ya? ¿Por qué este gran evento fue revelado a pastores? ¿Y por qué no fue revelado a los sacerdotes? ¿Por qué no fue revelado a los instruidos, al sumo pontífice, a Caifás, a Anás, ¿cierto? A los entrenados, a los eruditos, ¿ya? ¿Y por qué Dios los pasó por alto a ellos, ¿cierto? A las grandes catedrales, a la gran sinagoga, y les reveló este, digamos, evento, el más grande de todos los tiempos, se lo reveló a humildes pastores analfabetos, ¿ya? Entonces esa era la pregunta, ¿por qué fue revelado a pastores? Y acuérdense que Dios no cambia sus modos, ¿ya? Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos, y Él no cambia sus métodos. Entonces, este gran evento que fue profetizado por 4.000 años, Dios se lo reveló a humildes pastores analfabetos que estaban sobre las colinas, ¿cierto?, guardando las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y ellos estaban ahí con sus rebaños cuando se les aparece el ángel del Señor. No es menor, el ángel del Señor. Voy a tener que mover un poco las manos para que no se apaguen las luces. Bueno, y el ángel del Señor se le apareció, pero también
una multitud de las huestes celestiales, es decir, los coros del cielo, los coros angelicales cantando. ¿Y a quiénes le cantaban? A esos pastores le estaban cantando los coros angelicales, es decir, le estaban cantando villancicos de Navidad. Bendito sea el Señor. Y entonces, y lo que habíamos leído, ¿cierto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y el ángel del Señor diciéndole a los pastores que fueran a la ciudad de David porque les tenía nuevas de gran gozo, que el Mesías, que Cristo había nacido. Ahora, ¿cuál era ese mensaje? ¿Cuál era el mensaje del ángel, cierto, a los pastores? Ya, porque eso se volvería a repetir. ¿Cuál era el mensaje del ángel a los pastores? ¿Cuál era ese gran mensaje de 4.000 años de profecía? Ese mensaje era que el Mesías estaba aquí en la tierra ahora mismo. El Mesías estaba aquí en la tierra ahora mismo. Y eso le fue revelado a estos pastores analfabetos, ¿ya? Y Dios pasó por alto, repito, a los sacerdotes entrenados, ¿cierto? A los clérigos, a los teólogos, a los hombres entrenados en las escrituras, y con sus grandes y finas iglesias, a los arzobispos, diríamos hoy día, a los cardenales, a los papas. Dios los pasó todos a ellos por alto y les reveló, ¿cierto?, este gran evento, el más grande de todos los eventos, a estos humildes pastores. Entonces, eso es algo muy grande, bendito sea el Señor. Lo más grande de los cielos bajaron, ángeles cantaron a los pastores. Y repito, y el ángel del Señor, ¿cierto?, les habló y le dijo a ellos, ¿a quiénes? A los pastores, dónde encontrar al Mesías. ¿Ya? Entonces, y repito, ¿y cuál era el mensaje? El Mesías está aquí en la tierra ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que era eso? Bueno, en Zacarías 14:6, el profeta Zacarías, ¿cierto?, profetizó hablando de este tiempo, ¿cierto? Y dijo que en el atardecer, que al caer la tarde, habría luz, ¿ya? Habría luz. Y estamos en el atardecer, estamos en el tiempo de la tarde, ¿cierto? Y en el tiempo de la tarde habría luz. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros entendemos y creemos que todo el plan de redención, ¿cierto? Todo el plan de redención a través de todas las escrituras fue revelado a pastores. La verdad que esos pastores también eran profetas, pero ellos eran pastores y todo el plan de redención, todo el misterio de la redención fue revelado por pastores y ovejas. ¿Por qué? Porque el gran pastor de las ovejas, ¿cierto?, vendría en la mitad del libro, por así decirlo, ¿cierto?, hace 2000 años atrás, para redimir a sus ovejas, a todos aquellos que puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Entonces, y todo el plan de redención Dios lo estaba mostrando, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, Dios vio que el hombre, que Adán, estaba desnudo, bueno, y Adán se había cosido hojas de higuera, ¿cierto? Se había hecho una propia religión, ¿ya? Entonces Dios mismo bajó y mató a un corderito, mató una oveja para vestirlo a ellos, ¿de qué? De pieles de oveja. Y todos los pastores a través de la Biblia, así como Juan el Bautista, ¿ve?, se vestían de ovejas. ¿Por qué? Porque ellos, al hacer eso, estaban anunciando que algún día vendría el pastor, ¿cierto?, el Cordero de Dios, ¿ya? Para redimir a toda su manadita pequeña, ¿verdad que sí? Entonces, y eso fue en el Calvario, ¿ya? Y eso fue en el Calvario. Pero acá estamos hablando del nacimiento, el nacimiento del Mesías. Y eso tiene que repetirse en el tiempo del fin, ¿ya? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué sucedió hace 2000 años? Dios estaba trayendo, ¿cierto?, a existencia la nueva creación de Dios, ¿ya? En esta última edad, el Señor Jesucristo se presenta al séptimo ángel, al séptimo mensajero, se presenta de esta forma, dice, he aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero él se presenta como el testigo fiel y verdadero, como el amén de Dios, y se presenta como el principio de la creación de Dios. Y el principio de la creación de Dios, como entendemos, es Jesús fue el primero de esta nueva creación, de esta nueva raza, ¿ya? De esta superiglesia, ¿ya? Entonces, hace 2000 años nació y nació de una virgen. Pero en estos últimos 2000 años, ¿cierto? También tendría que venir un nacimiento. Y esto es revelado a los pastores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dijo a través del profeta, dijo que, pero en la apertura de los sellos, ¿cierto? Toda la palabra tiene que nacer nuevamente de la misma manera que nació hace 2000 años atrás, del mismo modo y en manifestación, es decir, la palabra nacería, ¿cierto? Y sería traída a través de una virgen y toda la palabra nacería nuevamente y sería vindicada por el Espíritu de Dios en el poder completo, como fue cuando vino el Señor Jesucristo, porque Cristo era la palabra. Pero en el tiempo del fin hay un nacimiento también, que es el nacimiento de toda la palabra en el cuerpo de creyente. Bueno, bendito sea el Señor. Por eso que dice también la Escritura que en el tiempo, la tarde, habría luz. Entonces nos damos cuenta de eso y la palabra hecha carne. Y nosotros sabemos que la palabra estaba encarnada, ¿cierto? La palabra se hizo carne. ¿Ya? Cuando nosotros vimos la película Un abismo llamando a otro abismo y escuchamos ese discernimiento de los corazones a través, del siervo de Dios, el profeta de Dios, el hermano William Branham, que por ejemplo se acercó esa señora a él sobre la plataforma y él le dijo cuál era su nombre. Le dijo, su apellido es York y su nombre es Eva, y usted vive en tal y tal lugar. Ahora, eso que estaba sucediendo sobre la plataforma, eso no era un hombre, eso era más que un hombre, eso era Dios, velado en carne humana, discerniendo los corazones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos, ¿ya? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, eso mismo hizo Jesús con la mujer samaritana, con la mujer junto al pozo, cuando le dijo, ve a la mujer, le dijo, ve y trae a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, Señor, no tengo marido. O sea, le dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, y le discernió el corazón, ¿ve? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. ¿Qué hizo el Señor? La discernió. ¿Por qué? Porque Él es la palabra la discernió a ella, la palabra es una discernidora, ¿ya? Y la discernió a ella, que tenía 5 maridos y el que ahora no, con el cual estaba no era su marido. Entonces ella le dijo, Señor, cuando el Mesías venga, Él nos hablará así. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, eso se repetiría en el tiempo del fin. Pero ¿qué estaba mostrando el Señor con eso? El Señor estaba mostrando que en este tiempo del fin Él vendría. Y Él vendría, ¿cierto? Vino velado en un profeta, pero ahora Él está velado en el cuerpo de creyentes. Pero está velado en el cuerpo de creyente a través, ¿cómo viene Él? A través de un nacimiento. Y este es el nacimiento de toda la palabra otra vez. Entonces, y esto es lo que no fue revelado a los sabios, a los eruditos, a los entendidos, a los teólogos, a los cardenales, a los que piensan que son algo. No, esto fue revelado a pastores analfabetos, humildes, ya a los don nadie, bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso es, ¿ya?
¿Cuál era el mensaje dado a los pastores? El Mesías está en la tierra ahora mismo, ¿ya? La palabra ungida, la palabra hecha carne, siendo expresada, siendo manifestada. Y noten bien que esos elementos que hemos leído acá en Lucas se han vuelto a repetir, porque ángeles descendieron el 63, ¿cierto? Yo creo que los ángeles han cantado una vez más, ¿cierto? Y un ángel le habló a los pastores y les dijo, ¿a qué los apuntó? Que vayan, que fueran a cierto lugar, ¿cierto? Porque el Mesías estaba naciendo allí. Entonces, y también podemos mencionar que cuando nació nuestro bendito Señor Jesucristo, vinieron los hombres sabios de Oriente, esos magos, ya que eran en el fondo eran astrónomos, porque ellos como astrónomos leían la primera Biblia que Dios escribió en el cielo. Entonces ellos entendían el movimiento de los astros y ellos habían visto la estrella, ¿cierto? La estrella de Jacob. Y entonces, y empezaron a viajar, porque ellos viajaron 2 años cruzando el río Tigris, ¿cierto? Porque vivían allá por Babilonia, y cruzando el río Tigris a lomo de camello viajaron durante 2 años hasta llegar. Y ellos llegaron, ¿cierto?, a Jerusalén. Ellos llegaron, claro, no fue en invierno, por favor, no fue en invierno, ya eso fue en primavera. Y entonces, pero ellos llegaron cuando ya Jesús, el Mesías, ya tenía cerca de 2 años. ¿Por qué razón? No es como lo representan, ¿cierto?, hoy día en estos cuadros navideños, que a todo esto, bueno, quizás termine yo hablando del paganismo, de lo que es esta celebración, digamos, con árboles navideños, con pesebres, y allí, digamos, pastores ponen a los Reyes Magos adorando una guagüita. No fue así, eso no es escritural. Cuando estos Reyes Magos, estos astrónomos llegaron a Jerusalén, ya Jesús había nacido y tenía 2 años. Entonces, le explico por qué. Entonces ellos, cuando la verdad que la estrella los guió a ellos, y la estrella los guió directamente a Jerusalén, pero ahí hay algo muy grande. Jerusalén era la capital religiosa del mundo. Y la estrella los guió, ¿cierto?, a la capital religiosa del mundo. Pero fíjense lo que pasaba en la capital religiosa del mundo. No sabía nada del nacimiento. ¿Del nacimiento de quién? Del Mesías. Ellos no sabían que el Mesías había nacido y ya habían pasado 2 años. Y por eso yo creo que la estrella los guió para que nosotros pudiéramos entender eso, ya que la capital religiosa no sabía nada de este gran evento. Es decir, los eruditos, los sabios, los entendidos, los papas, los cardenales, los hombres instruidos, nada sabían de esto. ¿Por qué? Fíjense, los magos entran a Jerusalén y la estrella se desaparece, ya no los guía más. Y entonces ellos entraron por las calles, eran hombres ricos, eran hombres de situación, estos reyes magos, eran reyes, ¿cierto? Y entonces bien vestidos con sus camellos alajados, ¿ya? Y ellos entraron por la ciudad diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y toda la ciudad se conmovió, toda la ciudad se estremeció. ¿Quién eran estos extraños? ¿Quién eran estos hombres bien vestidos, en lomo de camello, dando ese mensaje? ¿Qué Mesías había nacido? ¿Qué rey de los judíos? Ellos solamente conocían a Herodes, ¿ya? Entiendo que así era Herodes, ¿ya? Entonces, bueno, hasta que llegó a oídos del rey Herodes, ¿cierto? Y los mandó a llamar. Y ellos le dieron su mensaje, bueno, y le dijeron, mira, su estrella, la estrella del Señor hemos visto en el oriente y hemos viajado y hemos venido aquí para adorarle. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Entonces Herodes le dijo a ellos, consultó con su corte y alguien le dijo, oh rey, acá en el libro de Miqueas capítulo 5, verso 2, aquí está escrito donde el profeta dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para ser contada entre las aldeas de Judá, de ti me saldrá el gobernador de Israel, que
que sus salidas son desde el principio. Entonces ahí entendieron que en Belén, ¿cierto? En Belén iba a nacer o el niño ya había nacido. Y entonces Herodes inquirió, ¿ya? Después nosotros sabemos que los magos, ¿cierto? Los astrónomos, estos magos, salieron de Jerusalén con destino digamos, a Belén, ¿ya? Y cuando inmediatamente salieron de Jerusalén, volvieron a ver la estrella y se regocijaron, y la estrella los guió directamente donde estaba el Mesías. Bendito sea el Señor. Entonces, y ellos se regocijaron y no vieron a un niño en un pesebre, no, el niño ya tenía como 2 años. El pequeño, el Mesías, tenía como 2 años. ¿Por qué? Porque Herodes le había dicho que ellos fueran primero, ¿ya? Y que después volvieran y le trajeran un reporte para que él también, Herodes, también fuera a adorar con ellos o fuera a adorar al Mesías. Pero esto lo dijo Herodes, ¿cierto? Para matar al niño, porque, bueno, sabemos quién representa a Herodes, ¿ya? Entonces Herodes quería matarlo. Entonces, cuando Herodes se vio burlado porque el Señor les dijo a los magos de Oriente, a esos astrónomos, que no regresaran a Jerusalén, sino que se regresaran a su casa, entonces, cuando supo esto, Herodes, ya, yo me imagino que se incomodó, se airó, ¿cierto? Y preguntó y inquirió entonces, y entonces supo que el niño ya tendría como 2 años. Por eso que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque si uno no tendría objeto mandar a matar a los niños de 2 años hacia abajo, porque él inquirió que el niño ya debería de tener 2 años, y por eso que mandó a matar, repito, a los niños de 2 años hacia abajo. Entonces, eso es, todas estas ceremonias, digamos, de pesebre, ya con magos, reyes magos, adorando, ¿cierto?, a un niño en los brazos de María. No, eso no es así, ¿ya? Y el nacimiento de Jesucristo, de nuestro Señor, no fue en diciembre, repito, cuando en las colinas de Judea, ¿cierto?, hay como más de 1 metro o 2 metros de nieve, algo por ahí, ¿cierto?, y es pleno invierno. No, no, no. Los corderos, ya las ovejas, nacen en primavera, y eso allá en Palestina, ¿cierto?, es en el mes de marzo, abril. Por ahí nació nuestro Señor. Yo creo, en lo personal, puedo estar equivocado, pero yo creo que nuestro Señor nació por ahí en un 6 de abril, seguramente. Bendito sea el nombre del Señor, o por ahí en abril. Entonces, pero digamos, este nacimiento, ya, este mensaje de Navidad, porque estamos hablando del mensaje de Navidad. Entonces, el nacimiento del Mesías, ya, 4.000 años, han pasado 2.000 años de profecía, ¿cierto?, del retorno del Señor. Pero ¿cómo Jesús vendría? ¿Cómo Él volvería a nosotros? Recuerden que en el vídeo anterior hablamos de las 3 venidas del Señor, ¿ya? La primera venida del Señor fue esta, la que estamos hablando, cuando Él nació, ¿ve? Esa fue su primera venida. Y su primera venida fue muy, muy sencilla, muy simple. ¿Ve? El Dios Todopoderoso, Jehová, naciendo en un establo, porque ¿quién era ese niño? Era Emmanuel, Dios con nosotros, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que Isaías 712 años antes había dicho, porque el mismo Señor os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 712 años antes que el nacimiento de nuestro Señor había sido anunciado, ya 712 años antes. Y cuando vino, en su primera venida, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados, y noten bien, amados hermanos, fíjese la continuidad de la escritura, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de varón, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Por eso que la escritura dice, siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué está hablando? ¿Por qué la primera doctrina de nuestro bendito Señor Jesucristo fue: os es necesario nacer de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Yo quiero adelantar algo. El nuevo nacimiento en los días de Lutero era recibir la justificación por la fe. El nuevo nacimiento en los días de Wesley era un poquito más que eso. Digamos, la justificación por la fe era la doctrina de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, lo que predicó Wesley. Pero cuando vinieron los pentecostales, Dios dio más luz. Y el nuevo nacimiento en aquellos días eran los dones del Espíritu siendo restaurados. ¿Ya? Pero ahora viene el verdadero nuevo nacimiento, que es el nacimiento de toda la palabra. ¿Dónde? En el pesebre de tu corazón, aleluya, en el pesebre del corazón del creyente predestinado. En otras palabras, en ti, en mí, nuestro corazón es el pesebre hoy día. Y el regalo de Navidad es Cristo naciendo en nosotros. No son estos regalos comerciales y toda esta cosa comercial que han hecho, ¿cierto? Donde regalan a sus padres, los jóvenes, los hijos, whisky o tabaco, ¿cierto? O cosas así, pero se olvidan, ¿ya? Esta celebración de esta Navidad, ellos se olvidan de lo que significa la verdadera Navidad, ¿ya? Y ellos hacen fiesta con arbolitos, que es paganismo romano. Fiestas con arbolito, con adornos de Pascua, y se envían regalos entre ellos, pero el verdadero regalo de Navidad es Cristo, Cristo naciendo en usted, siendo usted una virgen de la palabra, porque la iglesia de Cristo es una virgen de la palabra. Ella, la iglesia verdadera de Jesucristo, no conoce credos ni dogmas hechos por los hombres. Ella no es una organización, no es una denominación. No. Ella no tiene palabra añadida. Ella cree toda la palabra por la gracia del Señor. Entonces, eso fue por qué fue a pastores, porque los pastores tenían la palabra. ¿Por qué fue a pastores y no a teólogos? ¿Ya? Porque los pastores aman el nacimiento de una oveja y ellos saben cuál es el alimento de una oveja, lo que las ovejas comen. Además que los pastores, ¿por qué fue a pastores? Porque las ovejas son indefensas, ¿ya? Entonces ellas no se pueden guiar a sí mismos. Por eso que fue a pastores. Y recuerden, Dios no cambia su plan, ¿ya? Si fue con pastores allá que anunciaron el nacimiento del Mesías, pastores plural, también serían pastores en el tiempo del fin, anunciando el nacimiento de toda la palabra otra vez. Entonces es un nacimiento. Entonces yo decía recién, ya que la primera venida de Jesucristo, Él vino en su primera venida, porque hay 3 venidas. La primera venida fue para redimir a su novia. El gran pastor de las ovejas vino para redimir cada nombre que estaba escrito en el libro de la vida del Cordero. Y cuando Él estaba en el Calvario, Él redimió esos nombres. Y Él redimió esos nombres, entonces, y con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados de una vez y para siempre. Por eso que nuestro gran pastor, el pastor profeta ahí colgado del Calvario, ¿cierto? Él dijo: consumado es, que fue el grito de victoria más grande jamás pronunciado. Consumado es, ¿por qué? Porque la paga del pecado había sido hecha. Nosotros deberíamos haber sido crucificados en el Calvario porque merecíamos la muerte por nuestros pecados, pero Él tomó nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, y Él fue a morir por nosotros para redimirnos con su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es ahora. Esa es la primera venida del Señor. Él vino para redimir. Y en la segunda venida del Señor, Él viene secretamente. ¿Por qué secretamente? Porque es un nacimiento. Él viene como un nacimiento en su iglesia, en su esposa, porque Él no pisa la tierra. Acuérdense que el encuentro es en las nubes. Voy a repetir eso.
en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante, dice, porque el mismo Señor con voz de aclamación o voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿ya? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, y escuchen esto, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, repito, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, porque Él no viene, no pisa esta tierra que está contaminada por el pecado, ¿ya? Pero sí hay un nacimiento de Cristo en su iglesia, porque la Escritura dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que es Cristo en vosotros, Cristo formado en el creyente en el tiempo del fin. Y repito, y la palabra semilla, ¿cierto?, traída por estos pastores, ya da lugar a este nacimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es la segunda venida de Cristo. El encuentro es en las nubes, es en el aire, ¿ya? Pero Cristo Jesús dijo en San Juan 14, noten bien esto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendría a tomarse a sí mismo. ¿Y quién es Él? Él es el verbo, Él es la palabra. Por eso que la palabra tiene que nacer ahora en el cuerpo de creyentes, tiene que nacer en el individuo. ¿Y qué sería eso? Él, porque ella llega a ser Él. La iglesia del tiempo del fin llega a ser la piedra de corona. Él está formando, Él está llamando a los pentecostales elegidos para formar la piedra de corona, para Él mismo entrar en la piedra de corona. Entonces, y ese es el tipo de José, el rey rechazado, ¿cierto? José fue rechazado por sus hermanos, pero José era un tipo de Jesús siendo rechazado por sus hermanos. ¿Y quién es Jesús? Es la principal piedra del ángulo. Él es la piedra que corona la iglesia. Y esta piedra de corona, ¿cierto?, vendría secretamente a la iglesia. Y esto fue hecho el año 1963, cuando una constelación de ángeles bajaron sobre el desierto de Arizona, ¿cierto? Creo que estaba Flagstaff abajo, ¿ya? Y esa nube formaron, esos 7 ángeles formaron una nube con el rostro del Señor Jesucristo. Y yo creo que por eso digo que los ángeles volvieron a cantar otra vez. Entonces, eso es algo muy, muy maravilloso. Entonces, ¿pero qué es lo que estaba declarando eso? ¿Ya? Eso estaba declarando que el Mesías estaría en la tierra, porque el Mesías se revelaría como el Hijo del Hombre, y el Mesías se reveló en el Hijo de un hombre, y ese Hijo de un hombre, con, singular, no con mayúscula, ese Hijo de un hombre, el Hijo del hombre con mayúscula se reveló en el Hijo de un hombre, es decir, Dios velado en un profeta, así como el pastor profeta estaba velado en Moisés. Y fíjese lo que hizo Dios en Moisés, ¿ya? Dios en Moisés le dijo, Moisés era un pastor, ¿ve? Un pastor ungido, un pastor profeta. Y Dios estaba velado en Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, mete tu mano en tu costado, en tu seno. Y Moisés mete su mano en su seno y le dijo, sácala. Y cuando la vio, se atemorizó Moisés porque su mano estaba leprosa, blanca, leprosa, ¿ya? Y con lepra blanca que está en su etapa, en su fase final. Y Dios le dijo, el Señor le dijo, vuelve a meterla en tu seno. Y se la volvió a meter Moisés, el pastor Moisés, ¿cierto? Este pastor profeta, se la metió en su seno y le dijo el Señor, ahora sácala. Y la sacó y estaba limpia. Y eso es lo que hizo nuestro pastor profeta, ¿ve? Porque lo estaba anunciando a través de Moisés el Señor. Eso era profecía, ¿ve? Estaba mostrando que nuestro pastor, el pastor de las ovejas, cuando vino al Calvario, ¿cierto? Él tomó toda esa lepra de pecado
y la llevó a su seno y extendió sus manos porque fue clavado así de esa forma, ¿ve? Y entonces, y la extendió, la salvación la extendió a usted y hacia mí. Es decir, sacó su mano limpia, limpia de la lepra. Por eso que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Entonces, y todo este misterio ya fue mostrado en tipos, pero ya para ir casi terminando. Entonces, por eso que fue a pastores, por eso que no fue a teólogos, ¿ya? El más grande de los mensajes fue revelado a pastores. Y entonces, ¿y cuál era el mensaje? Estoy repasando. El Mesías está en la tierra ahora mismo. Y eso es lo que está en esta hora, ¿cierto? El Mesías estaba velado en un profeta, el Hijo del Hombre. Usted puede leer Lucas 17:30, sino que en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿cierto? Descendería a la tierra. El Señor descendería velado en el Hijo de un hombre, en un profeta. ¿Y qué es lo que haría entonces? ¿Qué es lo que hizo ese profeta? Culto tras culto, noche tras noche, el Señor a través de él discerniendo los corazones de la gente, diciéndole sus pecados secretos más ocultos. Pero ese no era un hombre, no era el hermano Branham, ese era el Hijo del Hombre velado en un hombre. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros de que Dios estaba velado en carne, que el Mesías estaba aquí en la tierra. Pero ahora ese profeta se fue, pero el Espíritu del Señor no. Ahora Dios está velado en su iglesia, ya para ser la voz del arcángel. Entonces, aclamación, 25 vatios. Voz de arcángel, 50, más luz, 50 vatios. Trompeta de Dios, 100 vatios. Nos vamos, porque es luz total, bendito sea el Señor. Porque así la Biblia dice que la luz del Señor va en aumento, así como la luz del día. ¿Ya? Y así es la gloria del Señor. Y nosotros vamos de gloria en gloria, porque somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Dios prometió ante la fundación del mundo, Dios quería ante la fundación del mundo formarlo a usted y a mí a la imagen de la palabra. Y yo digo que antes que Dios nos lleve en este bendito arrebatamiento secreto, ¿cierto? Porque Él viene a arrebatarse a sí mismo, Él viene a buscarse a sí mismo. Yo creo con todo mi corazón que la imagen de la palabra va a ser formada en usted, el verdadero creyente, y en mí. Y esa imagen Dios la va a manifestar. Y eso va a ser la palabra viviente como fue en el principio. ¿Qué es eso? La palabra formada, la palabra imagen formada en usted. Como cuando el Señor dijo allá en Génesis, hagamos al hombre conforme nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso no era esta semejanza de hombre carnal, no, porque todo el mundo dice que Dios no hizo a su semejanza, no. La semejanza de Dios eran esos 7 espíritus, eran esos 7 colores del arco iris. Por eso que el mensaje secreto en el tiempo del fin, ¿cierto? Serían esos 7 mensajes de las 7 edades de la iglesia. Se harían esas 7 voces, esos 7 truenos, que son las 7 voces, ¿cierto?, del Espíritu de Dios cada una de las 7 edades de la iglesia. Porque Dios habló, tronó a través de Pablo, a través de Ireneo, a través de Martín, a través de Colombo, a través de Lutero, a través de Wesley y a través de William Branham. Pero cada edad recibió una virtud, ya un mensaje. Pero en el tiempo del fin, para formar toda la palabra, para que toda la palabra nazca otra vez, ¿cierto? Usted y yo recibimos el mensaje completo, total. Es decir, los 7 mensajes de las 7 edades de la iglesia. Por eso que el Señor Jesucristo en Apocalipsis 10 desciende, ¿cierto?, envuelto en una nube o cercado de una nube, ¿cierto?, con el arco iris sobre su cabeza, con un nuevo pacto, ¿cierto?, el nuevo pacto, para que usted se alegre, ¿ya? Y traía en su mano un librito abierto y puso su pie sobre el mar y otro sobre la tierra y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo rugido, 7 truenos dieron sus voces, 7 mensajes. La voz del Espíritu hablando a las 7 edades de la iglesia, ¿ve? Eran 7 mensajes, ¿ya? Era la palabra en su plenitud. ¿Para qué? Para traer la palabra nuevamente
a nacimiento, pero ahora ¿en quién? En ella. ¿Quién es ella? La parte que fue sacada de su costado. Ella es la parte femenina del Señor, es la parte femenina de Jesucristo, porque cuando Jesucristo murió en el Calvario, salió de él agua, sangre y espíritu. Y de esa forma eso trae el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento total, completo, no parcial, sería traído en el tiempo del fin. Y de eso estamos hablando de la Pascua, de eso estamos hablando lo que es la verdadera Navidad. Y el verdadero regalo de Pascua es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿No es glorioso, hermano? ¿No es glorioso eso? Pero usted compare lo que estamos hablando, esto grandioso que fue revelado a pastores, compárelo con lo que está haciendo. Hay muchas iglesias, inclusive en el mensaje, que están con arbolitos de Pascua. ¿Ve? Que están celebrando, están metidos, inmersos y bajo la unción de una fiesta y una unción pagana. ¿Ya? Pero no entienden estas cosas. El nacimiento, ellos no entienden que el corazón del verdadero creyente, ¿cierto? Estos falsos pastores, diría yo, ¿ya? No entienden que el corazón del creyente es el pesebre donde debe nacer el Mesías ahora, ¿ya? ¿Y quién es el Mesías? San Juan 14:12. Fíjese lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Es el que cree en él. Y esa escritura habla de esta iglesia del tiempo del fin, de esta super iglesia, de esta nueva raza, de esta nueva creación que están haciendo, de la nueva creación de Dios, esta super raza, esta super iglesia, ya en la cual se manifestará, Dios dirá, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco en morar, ¿ve? A él oíd, porque le dará a esta iglesia autoridad sobre los elementos, ya autoridad sobre los demonios, autoridad sobre toda cosa, bendito sea el nombre del Señor, porque esta iglesia Dios le da autoridad final. La Escritura dice, ella es la voz final. El Espíritu y la esposa dicen ven. Entonces ya terminando, amados, amadísimos hermanos, eso es el mensaje de Navidad, ¿ve? Y esto es lo que fue revelado, lo que yo creo con todo mi corazón, de que fue revelado a humildes pastores, ¿ya? Y que Dios pasó por su sabiduría, pasó por alto a los entendidos, a los eruditos, ¿cierto? A los cardenales, a los papas. ¿Por qué? Porque fíjese, porque la propia teología de ellos los cegó al mensaje simple y sencillo del nacimiento del Señor otra vez, ¿ya? Entonces Dios en su sabiduría los pasó por alto porque Él sabía, Dios sabía que estos teólogos refinados no recibirían un mensaje tan sencillo de Dios nacer, fíjense bien, en el lugar menos pensado, porque ellos pensaban que si el Mesías nacía, tenía que ser en Jerusalén. Pero Dios, fíjese, Dios quiso que naciera en Belén, Belén Efrata, tú pequeña para ser contada entre la familia de Judá. ¿Ve? El lugar menos pensado, un pequeño villorrio, una pequeña aldeíta que apenas apenas podía ser contada entre la familia de Judá, porque era tan pequeñita, ¿ve? Pero allí Dios le plugo que viniera el nacimiento. Entonces Dios no cambia, en el lugar menos pensado. Y escuchen, y los portadores de esto, los pastores menos cualificados, llevando el mensaje, pastores ignorantes, Dios lo hizo así y lo hace así nuevamente, pastores analfabetos que no sabían firmar su nombre, pero ellos habían oído al ángel del Señor, no se olvide de eso, y ellos escucharon esos coros angelicales cantarle a ellos, bendito sea el Señor. Entonces es por eso que fue dado a pastor este gran secreto, este gran misterio del nacimiento de toda la palabra otra vez manifestada del mismo modo, la misma vindicación, haciendo las mismas obras que hizo el Señor cuando Él vino en su primera venida. ¿Por qué? Porque esto es Cristo en su iglesia, ya la esperanza de gloria.
Y repito, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayor. ¿Y qué sería eso? El Mesías. Entonces, ¿qué son los hijos de Dios en el tiempo del fin? ¿Qué es esta pequeña iglesita, esta pequeña manadita pequeña? ¿Ya? Ellas son pequeños Mesías ungidos de la hora. Ellos van a hacer las obras mayores. Lo que fue escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos de la tercera etapa, que es lo que venía. Entonces, bueno, y repito, para ir terminando, la segunda venida del Señor sería secreta, lo que está sucediendo, pero viene en la forma de un nacimiento. Y la tercera venida del Señor es una vez que el Señor nos arrebate y estamos con Él en la cena de las bodas por 3 años en el cielo, ¿cierto? Regresamos con Jesús ya al reino milenial. Y entonces esa es la tercera venida del Señor, cuando todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 creo que dice, entonces le verán venir, ¿cierto? En las nubes y todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron. Pero noten, pero esa es la tercera venida. Esta venida secreta viene como un nacimiento y es la formación de la palabra e imagen en el creyente predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque él reconoce que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Él reconoce que es un atributo eterno de Dios manifestado sobre la tierra para manifestar al Mesías en el tiempo del fin, para ser uno con Cristo. Ya Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio que estuvo oculto por siglos y edades. Entonces, ¿qué haría el creyente? El Señor dijo eso. El Señor Jesús dijo, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a esta montaña, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que dice, lo que él diga será hecho. Entonces ese es el linaje, esto es la nueva creación de Dios, ¿ya? Donde el hombre hablará la palabra y los montes serán desplazados. Ahora, monte literal o monte figurativo, si usted quiere, su problema, una montaña o cosas imposibles. Yo creo que es literal, ¿ve? Entonces, yo creo que Adán, ve usted, literalmente podía decir un árbol, antes de que Adán cayese, Adán le podía decir un árbol, sal de ahí árbol y ponte allá. Y ese árbol salía de ahí y se ponía allá. ¿Por qué? Porque ese Adán era parte de Dios, ¿ya? Y de eso cayó Adán, pero Cristo restauró todo lo que perdió Adán en la caída. Cristo lo redimió en el Calvario y ahora en el tiempo del fin ha sido restituido, restaurado para su iglesia, para su verdadera iglesia. Entonces, ese es el regalo de Navidad. Bendito sea el Señor. Ese es el verdadero regalo de Navidad. Cristo naciendo en el pesebre de nuestro corazón, naciendo en el pesebre del corazón del atributo de Dios predestinado desde antes de la fundación del mundo para cumplir esta parte de la Escritura. ¿Cuál es la parte más alta de la palabra? La parte más profunda. Para que usted lo entienda, y quiero terminar diciendo esto, ¿ve? Los pentecostales fueron las lenguas, ¿ya? Pero después vino el vidente, vino el profeta, que esos fueron los ojos representaron al vidente, pero después de la vista de los ojos, ¿qué viene? Viene la inteligencia, ¿ya? Y la Escritura dice, más vosotros tenéis la mente de Cristo, porque esto es Cristo en vosotros, repito, la esperanza de gloria. Esto es la iglesia uniéndose con Cristo, quien es la palabra, llegando a ser uno, como el esposo y la esposa son uno. Pablo dijo en Efesios capítulo 5, grande es este misterio, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Pero el apóstol Pablo dijo, mas os digo yo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué estaba diciendo? Que ya no son más dos, sino que llegan a ser uno. ¿Ve?
Y se cumple lo que nuestro bendito Señor Jesús dijo: en aquel día tú sabrás que yo estoy en mi Padre en mí y yo en vosotros. Es decir, este es el día en que nosotros sabríamos que Él está en nosotros y nosotros en Él. Por eso Jesús dijo: si permanecéis en mí, o si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Ya? Por eso también el Señor dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes, y sobre los enfermos pondrán las manos, y estos sanarán. ¿Qué es eso? Eso es Cristo en su iglesia, eso es el ungido en su iglesia, ungiendo a sus hijos, que son pequeños Mesías ungidos. ¿Por qué? Porque es la palabra hecha carne nuevamente. Entonces, realmente el mensaje es algo muy glorioso. Amados hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Se nos ha ido la luz. Entonces, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga mucho y hasta una muy próxima ocasión. No se olvide, este es el mensaje de Navidad, ¿ya? Y no se olvide por qué este gran secreto, ¿ya? Este gran evento fue escondido de los sabios, de los prudentes, de los entendidos, de los entrenados, de los grandes, de los dignatarios, ¿ya? Obispos, cardenales, papas, y fue revelado ¿a quién? A humildes pastores analfabetos. Muy bien. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados, y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén. Amén.